¿Cómo fue la época colonial en México? Uno de los periodos históricos más importantes de la nación mexicana fue la época colonial. Dio inicio en el siglo XVI con el fin de las incesables guerras colonizadoras que produjo la llegada de Hernán Cortés y los conquistadores españoles al entonces Imperio Mexica o Azteca. Durante el periodo colonial, México formó parte del Virreinato de la Nueva España, cuyo nombre fue bautizado por órdenes del rey Carlos V al tomar posesión de los territorios conquistados. Inmediatamente Cortés fue nombrado capitán general. México fue remodelado política, religiosa, cultural, económica y socialmente conforme a los valores y creencias de los invasores europeos, renegando y violentando las tradiciones e instituciones de los habitantes originarios sobrevivientes a la masacre de la conquista. Los motivos de conquista, a partir de las expediciones de Cristóbal Colón, eran para enriquecer y extender las influencias del trono español. La época colonial en nuestro país duraría nada más y nada menos que 300 años, desde 1521 hasta 1821, cuando se consumara la independencia de México. En los primeros años, Cortés ordenó la destrucción de todos los monumentos aztecas para comenzar a construir una nueva ciudad, además de secar las aguas del antiguo lago de Texcoco. A nuestro país comenzaron a llegar más tropas y sobre todo varias órdenes religiosas, entre ellas franciscanos, dominicos, jesuitas y agustinos, que comenzaron a adoctrinar y transformar al catolicismo a la población indígena. Asimismo, abogaron por los derechos de los nativos para evitar el exterminio total que tenían planeado los conquistadores. Así fue también como se originó la aparición de la Virgen de Guadalupe, a través de una historia que nos narra la petición de la Virgen a Juan Diego de construirle un templo. Se dice que este recurso fue utilizado por los españoles para reforzar la sustitución de las deidades prehispánicas como una nueva fe. Poco a poco fue conformándose el territorio de la Nueva España. Era tan extenso que requirió una división política en dos unidades: reinos y capitanías generales. Los reinos fueron conformados por Nueva España, Nueva Galicia, Guatemala, Nueva Vizcaya, Nuevo Reino de León, Nuevo México, Nueva Extremadura y Nuevo Santander. Y las capitanías generales daban lugar en Filipinas, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. A lo largo de los 300 años de vida colonial, hubo 61 virreyes, siendo el primero Antonio de Mendoza y Pacheco, nombrado el 14 de noviembre de 1535, y el último, Juan José Ruiz de Apodaca, quien gobernó hasta 1821. La distinción de clases fue uno de los elementos más característicos de esta época. Por un lado, teníamos a los peninsulares, los cuales eran españoles nacidos en España. Luego estaban los criollos, que eran españoles nacidos en América. Después estaban los castas, que eran las mezclas de todas las razas, por ejemplo, mestizos que eran descendientes de la unión de español con India, castizos, mulatos, moriscos, entre otros. Al final de todas aquellas clasificaciones, solo quedaban los indígenas, que estaban limitados por las labores de servicio, y los negros, que eran esclavos africanos y ocupaban el peldaño inferior de la pirámide. Las principales actividades económicas de la época eran la agricultura, el comercio, la extracción de metales preciosos, el tráfico de esclavos y la fabricación de artesanías. Los yacimientos minerales recién descubiertos impulsaron el crecimiento de obras y expansiones agrícolas. Sin embargo, casi todo lo obtenido era despachado a Europa a través de los puertos de Veracruz y Acapulco. Debido a las dificultades de imposición católica en algunas regiones del país y la negativa de algunos pueblos indígenas, durante esta época llegó la llamada Santa Inquisición, una organización eclesiástica que se encargaba de perseguir y castigar a todos los que consideraban herejes o representaban un peligro para la Iglesia. La esclavitud, el maltrato y la violencia hacia los indígenas o poblaciones inferiores fueron elementos que se presentaron a lo largo de los años. La decadencia del virreinato comenzó con el fortalecimiento del Imperio Británico y la aparición de distintos movimientos sociales como la Revolución Francesa, dado que, para 1808, el nuevo imperio francés comandado por Napoleón Bonaparte decide expandir sus fronteras e invadir España.
El rey Fernando VII es retirado de la corona y la noticia se esparce por todas las colonias españolas. Los conspiradores deciden levantarse en armas un 16 de septiembre de 1810 y comienza la Guerra de Independencia, dando fin a la época colonial. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda darle like y suscribirte si te gustó el contenido.